Muy buenas, mancheguicos, mancheguicas, bienvenidos a un podcast más. Hoy volvemos a estar con Pablo, pero en la otra faceta. Esto es como el yin y el yang. La otra vez hablamos de lo bueno y ahora vamos a hablar del dolor, ¿no? Del dolor que sentís, cabrones, cuando vais al fisio. Porque Pablo, también eres fisio, ¿no? Sí, correcto. Te íbamos a decir, Pablo, ¿quién es Pablo? Pero ya te conocen de natación. Ya de De- la otra turra que nos pegamos, yo creo que ya me pueden conocer bien. Bueno, Pablo, fuera de la natación, ¿qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy fisioterapeuta, estudié fisioterapia en la Universidad de Valencia, ahí en la pública, y luego me hice varios posgrados, algún máster y algún curso de posgrado, sobre todo en ecografía, fisioterapia invasiva, y me dediqué mucho al campo de la fisioterapia deportiva, aunque también estuve en Francia. Y ahora tengo aquí en Albacete mi propio proyecto, que se llama Clínica Serrano, aquí en el edificio Toscana. Y bueno, muy contentos, arrancando etapas profesionales nuevas. ¿Cuánto tiempo lleva abierta la clínica? Pues apenas 3 mesecillos, abrimos para Navidad, ya era una cosa que me lo pedía el cuerpo, los propios pacientes, ya después de tantos años pasando consulta. Y la verdad es que estoy súper contento. Estoy con un proyecto propio, tuyo, tu propia marca, se hacen las cosas a tu manera. Y de momento, la verdad es que genial. Empezando poco a poco, pero estamos contentos. Claro, porque tendremos que decir que antes has pasado por más sitios, ¿no? O sea, tú haces la carrera, ¿verdad? Te Ujú. especializas. ¿Y dónde empiezas? Porque hemos estado hablando antes Mm. y me has dicho que empecé por Francia, aquí Clínica Mendieta, no sé si habrás estado en otro lado, a quién Mm. habrás tratado. ¿Cómo empiezas? ¿Cuándo sales? Pues conforme yo acabo la carrera, en el cuarto año, me acuerdo de una conversación con un colega en el gimnasio. Me dijo, tío, pues yo el año que viene me voy a Francia, porque hay mucha gente, muchos españoles que emigramos a Francia. Y bueno, estuve hablando con él, yo de momento, en aquel entonces no había acabado la carrera y no tenía trabajo aquí ni nada que me atase. Miré la opción que había de poder ir al extranjero y pensé que era un buen momento para hacerlo y era la etapa perfecta. Y nos fuimos para Francia. Estamos hablando de 2018, ¿no? Sí, 2018, 2019. Pre-COVID. Pre-COVID. Justo pre-COVID. Pre-COVID. Nos vamos para allá porque... ¿Qué ciudad era? ¿Eh? ¿Qué ciudad? Lyon. 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 Aparte, lo único que conocía de Lyon era el Olympique. Ah, Memphis Depay. te iba a decir de Memphis Depay y había alguno, fíjate, es que había alguno más por ahí importante, pero ya... la cachette. La cassette. Puede ser, puede ser que estuviese en aquella época. Y nada, nos fuimos para Lyon, porque allí en Francia es muy, muy difícil estudiar fisioterapia. De hecho, el examen que tienes que hacer es común con odontología, farmacia y medicina, no es como aquí. Y las plazas son muy limitadas. Para que te hagas una idea, en una región como Castilla-La Mancha pueden sacar perfectamente 40 plazas Para estudiar. para estudiar fisioterapia. Entonces, tienen muchísima demanda y hay muchísimo español que se va allí, portugués, polaco, cosa que, por ejemplo, también hacen los franceses que vienen aquí a España, a las universidades privadas, para poder sacarse la titulación. Y eso sí, nos vamos todos a trabajar a Francia porque tal y como está planteado allí el sistema, la figura del fisio es súper, súper importante. Está involucrada en la atención primaria. Todos los servicios de los hospitales públicos tienen un fisioterapeuta. Y a nivel privado, si tú, por ejemplo, vas al médico de cabecera, te manda sesiones de fisioterapia, que todo eso lo cubre la seguridad social y se gana mucho más dinero que aquí en España. Por eso, cuando la gente escucha este podcast, siempre conoces a alguien. Ay, pues el sobrino de no sé quién se fue a Francia, que también era fisio. Todos los fisios, bueno, todos. Mucha gente se va allí porque las condiciones laborales son mejores. Ahora, esto no te lo has sacado. Ahora hablando allí, que se va a fisio del PSG, ¿quiénes son los fisios? ¿Del ¿No? PSG? ¿O son preparados físicos? No, ¿Piernas? sí, el piernas, es preparador físico. Y te había otro chico. Sí. No me la quiero jugar por equivocarme. Estaba un preparador físico, que eso fue curioso porque, bueno, ellos estaban en el Lille y el Lille ganó la liga. Y entonces el PSG, como buen mamotreto,
cogió a todos a todos los del equipo técnico y los fichó y se fueron al PSG. De hecho, ahí coincidieron con Messi. Ganó la liga sin lesiones, por eso son tan buenos. Sí. Del Lille. Ganó la liga, sí. No recuerdo ahora mismo los que hay en el Alba, yo sí lo puedo decir. Estaba mirando aquí, pero a ver si me sale alguna esta compartida. No me va a salir. Y claro, en los equipos de fútbol es totalmente diferente, porque tú has dicho que aquí a lo mejor un fisio en un equipo de fútbol puede cobrar más o menos un sueldo base, ¿no? Así es, un poquito más, un sueldo base. Aquí en Francia, como has dicho que están mejor vistos los fisios, ¿puede subir un poquito más o están más valorados? Por lo que tú dices, si lo tienen en atención primaria, ¿no? O en pública. Allí un fisio, para que te hagas una idea, puede estar cobrando en un sueldo de hospital básico o público entre 2.000 y 3.000 euros. Han subido los sueldos bastante desde el COVID, que eso ahora... Pero eso en Francia, ¿verdad? Francia. ¿Hablaremos? Sí, no, aquí en España. Y luego en lo privado, un fisio puede estar cobrando de liberal, o sea, de lo que aquí sería autónomo, de 3.000 a 6.000 o 7.000 euros. Adiós. Sí, limpio. Al mes. Y ya en equipos deportivos, yo no toqué ese campo cuando estuve allí. No te puedo decir. Pero lo que sí que te digo es que teniendo esas condiciones laborales, la gente prácticamente no le llama la atención irse al deporte ni al Olympique de Lyon, ni porque si te montas tu clínica o vas a un hospital, ya puedes tener unas condiciones muy buenas. Al ser allí público, ¿hay clínicas? ¿Hay tantas clínicas como puede haber aquí en España? Eso es interesante. ¿O hay menos? Hay menos, ¿vale? Porque, ya te digo, como es tan difícil ser fisioterapeuta allí en Francia, hay menos clínicas. Lo que pasa es que como todas llevan lista de la Seguridad Social, todas están petadas. Aquí en España ocurre lo contrario, que es que como no hay fisioterapeuta en el sistema público, porque es una figura que no se le ha dado el valor que tiene, pues casi todo es privado y claro, cada 2x3, claro, gente que al final... Allí son 40 plazas en una comunidad como Castilla-La Mancha. Es que en una comunidad como Valencia tienes la pública de Alicante, la de Valencia, las privadas. Solo en la comunidad valenciana están saliendo promociones de fisio todos los años, a lo mejor 700 fisios. ¿Dónde metes a 700 fisios? En el mercado privado. Entonces el mercado privado aquí en España es donde todo el mundo empieza y esa competitividad hace que la fisioterapia privada en España sea mejor que en Francia. Pero bueno, eso... En Francia está Piernas y también Pedro Gómez. Ahí está. Sí, no me quería equivocar. No ¿Era esa? Sí, puede ser. Sí. Y ya hablando yo de Francia, ¿qué hacías tú allí? Pues yo allí en Francia... Sí. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo estuve? Claro, ya para de 2019 a 2021. Estuve ahí dos años. Sí, 2 años. 2 años y algo. Yo empecé a trabajar... Primero estuve haciendo un Erasmus Prácticas, que es como un rotatorio por el hospital por todos los servicios, y quedaron 2 puestos en el hospital. Uno era un pool es como un comodín de oncología, medicina interna, que se lo dieron a mi compañero, y a mí me ofrecieron el servicio más fácil que puede haber para empezar a trabajar, que era la UCI. Entonces mi primer trabajo fue en Francia, todo obviamente francés, ahí nadie te traduce, en cuidados intensivos, en uno de los hospitales que se llama el Hospital Lyon Sud, que es uno de los hospitales más grandes de Francia. ¿Cuántos habitantes tiene Lyon? Pues el otro día lo miramos. Más o menos. Ya no me acuerdo. La equivalencia. Pero es una ciudad como Valencia, es la tercera más grande. Está claro. París, Marsella y Lyon. 516.000. Sí, medio millón. 600.000. Lo que pasa es que allí en Francia las ciudades son un poquito más pequeñas porque los pueblos son muchísimo más grandes. Todos los pueblos que colindan con Lyon, que es zona de Alpes, tienen muchísima población. ¿Esas ciudades son como Madrid, los pueblos que colindan, o sea, que están al lado, están pegados? ¿O es como Albacete que está...? No, ahí están más separados. Hay 15, 16 kilómetros. Ahí están más separados, sobre todo por la geografía, porque hay más terreno montañoso y sí que no es en plan de una calle a otra, me estoy metiendo en Chiribella, como en Valencia, sino allí sí que hay un poquito más de separación. Pero son muy, muy, muy grandes. Y nada, ahí empezamos y allí la figura que hace un fisio en una UCI es muy, muy, muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en España. Allí yo trabajaba de fisioterapeuta respiratorio, que creo que aquí en España existe esa figura, pero es
Aquí en Albacete, ya te digo yo que somos dos Que es tanto el de los menor. que hacemos fisioterapia respiratoria. Y, y nada, todo pasa a nivel ventilatorio por el fisio, por la opinión. Te tienen muy alta estima. De hecho, las reuniones médicas con el equipo, con los enfermeros, con los médicos, siempre se hacen en común con el fisioterapeuta porque a nosotros nos dan libertad total para a una persona intubada poder tocar los parámetros del respirador, probar a hacerle un destete, que es para ver si le podemos ya extubar o no, drenarlos, aspirarlos. De hecho, en Francia, por tema legal, tiene que haber un fisio 24 horas pendiente en una guardia de los servicios de cuidados intensivos. O sea, tipo de emergencia, ¿no? Sí, tipo de emergencia. Igual que hay médico de emergencia. 365 días al año. Nosotros dejábamos el servicio a las 4 o las 5 de la tarde y ahí hasta las 8 de la mañana siempre hay un fisio del hospital que está de urgencias por si, por ejemplo, algún paciente se extuba, se autoextuba y tal. Fíjate, está el médico, el enfermero, el auxiliar y te llaman a ti que estás en tu casa a una hora a lo mejor en coche, bueno, una hora o 40 minutos en taxi o lo que sea, y tienes que ir al hospital para poder... ¿Das permiso o lo entubas tú? No, nosotros no intubamos. O sea, eso obviamente, ¿no? es el médico. Simplemente el médico te pide tu opinión para ver si ese paciente se puede extubar. O sea, se hacen ahí unas gasometrías que para ver si todo está bien, si el paciente respira bien, porque muchas veces lo que pasa es que los pacientes no pueden toser, por ejemplo, y si yo le quito el aparato que está respirando por él y el paciente no puede coger bien aire o no puede expectorar y tiene muchos mocos, aquí en Albacete, desgraciadamente, se hacen una barbaridad de traqueotomías, que es una cirugía aquí para poder ventilar un poquito mejor o aspirarles. Y ahí en Francia, en el tiempo en el que yo estuve, te puedo decir que una UCI de 50 camas, que es muy grande. 50 camas. Sí. Aparte las camas UCIs tienen su enfermero, su respi, o sea, es bastante tocha. Vi muy poquitas traqueotomías, porque allí la higiene bronquial del paciente se cuida una barbaridad. Y ya te digo, y hacíamos un trabajo interdisciplinar con los enfermeros y te puedo asegurar que al final los pacientes tienen mucha menos tasa de complicaciones, se les extuba mucho antes, se da de alta muchísimo antes. Pero aquí en España, como no se le da valor a esa figura, porque prácticamente ni se conoce, ni se quiere conocer. Yo creo que aquí la medicina en España, con amigos y conocidos y de ir, hay mucha competencia. El enfermero resignado que quería ser médico. Ahí llego. El médico que sabe más que el fisio. Ahí llego. El fisio que no entiende por qué hace esto. Tú dices, el propio enfermero, si se pone malo, ¿qué hace este si yo sé que esto me tiene que hacer tal y tal? O sea, hay mucha desvalorización hacia el que te trata. Porque claro, yo soy enfermero, yo trabajo enfermero y me pasa algo en Valencia. Voy a urgencia de Valencia. Oye, mira, me pasa esto, me tienes que hacer esto, esto y esto. Buah, el médico te coge en el box 1 y ya te dice, ya ha venido un listo que trabaja al otro lado. Sí. En España hay mucho ego. Hay que tener cuidado cuando hablemos de esto, pero yo lo digo. Es una realidad, es una realidad. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en un entorno muy sano, donde cada profesional ponía su pieza. Venía el psicólogo, venía la fisióloga, venía enfermero, médico, fisio, y se trabajaba todo en consonancia como una orquesta para el paciente. Y te puedo garantizar que los pacientes estaban muchísimo mejor cuidados, tratados y valorados, y el propio equipo es mucho más dinámico y puedes desarrollarte profesionalmente porque confían en ti. Cuando yo esto se lo conté a algún paciente, me dice, aquí en España, como tú toques el respirador o tú se te ocurra coger un paciente intubado siendo fisio, y era como, pues yo allí me llamaba el médico. O sea, me llamaba el médico y me decía, oye, Pablo, ¿este paciente está para extubar o no? No. Y no se extubaba. O, Pablo, por mí está todo bien. ¿Tú cómo lo ves? Genial. Vale, pues extúbalo tú esta tarde y me cuentas a ver qué tal. Y había una dinámica muy, muy buena. A día de hoy, yo aquí trabajando en Albacete, hago muchos informes porque a veces utilizamos la ecografía como
¿En el hospital? No, en mi clínica. Ah, vale. Por ejemplo, el otro día me pasó con un chico que le hicieron una radiografía y no le vieron una fractura de húmero con un accidente de esquí. Y en la eco, bueno, se veía la fractura, yo le hice un informe, le di las imágenes, le dije, vete al hospital y que te hagan otra radiografía. Y el feedback que te dan los pacientes es justo lo que tú dices. Llega el paciente, pero es que no me ha pasado una vez. Te diría que me pasa el 90%, el 95% de las veces. He estado en el fisio, me ha hecho un informe, me ha dicho que puede ser. Y hay una desidia, hay un ego de, ya viene el listo de turno, ni leen el informe que has hecho, ni quieren ver la prueba de imagen que le adjuntas al paciente, ni quieren saber tu opinión respecto al tema. Y es como yo siempre digo, si por lo menos dieras un feedback positivo o diagnosticases al paciente bien, dices, bueno, pero es que a lo mejor el feedback que luego le ha dado el sanitario que le ha atendido es paracetamol y agua. Y reposo. Y reposo. Y cuando hacen otras pruebas complementarias, efectivamente, había una fractura, efectivamente, había una hernia inguinal, que luego es que dices, joder, es que te lo estoy diciendo para... Te estoy quitando faena. Sí, bueno, porque al final somos profesionales sanitarios y yo creo que, bueno, tenemos que trabajar en conjunto. Y luego, pero aquí en España hay mucho ego. sí, y luego también está el miedo del, ¿cómo se puede decir? El profesional, el que está fuera de la pública, de lo público. Por ejemplo, el dentista, ¿no? Me pasó una vez el dentista para quitarme la muela del juicio, pide cita con tu médico de cabecera, pídele una radiografía y que te la metan en un pen y me la traes. Eso ya os da miedo pedirla. Ves que te hagan una radiografía y dile que te la metan y vemos lo que tienes. Que ya no se cura, a lo mejor, ¿no? No sé si te habrá pasado. Decir, esto, macho, Pablo, que estamos tratando el hombro, llevamos ya 2 meses y que sigue. Dice, bueno, vamos a salir. ¿Tú tienes servicio de radiografía o le han mandado alguna vez al hospital? Sí, claro. O sea, cuando hay cualquier duda o cuando yo veo que algo necesito una prueba complementaria, yo siempre derivo sin ningún problema al médico, atención primaria, urgencias. Por ejemplo, en este caso con una radiografía, que era la prueba. Lo que pasa es que él ya tenía una radiografía, en el caso que he contado antes, pero, ¿ves? Las radiografías tienen que hacerse en 2 proyecciones. Siempre tienen que hacerse 2 para ver bien la zona. Solo tenía una y solo en la que le hicieron, de hecho la vi y no me parecía que había fractura, pero en la eco ya sí que había una sospecha y ya haciéndole 2 proyecciones efectivamente se vio. Frontal y lateral, ¿no? Sí, bueno, AP, bueno, de delante y lateral. Y sí, claro, o sea, tenemos que derivar de vez en cuando. Nosotros en la clínica tenemos ecografía y es una herramienta, ¿qué te voy a decir yo? Fundamental para nosotros. No podemos diagnosticar, ¿vale? Legalmente, eso es una competencia médica, pero sí podemos valorar y sí podemos... informar, ¿no? ¿Cuántos informes habrás hecho para decir, ves al médico que he visto esto? Sí, esto? pero en los informes que nosotros hacemos siempre tienes que tener mucho cuidado con lo que pones porque no te pueden meter en competencias que son del radiólogo. Y yo siempre intento que el profesional médico que va a leer ese informe sepa la sospecha que yo tengo, pero yo nunca confirmo el diagnóstico porque legalmente no puedo. Aunque yo puedas hablarlo con el paciente, en un documento firmado, los fisios solo podemos hacer informes de valoración, de cómo han salido los tests, la clínica que parece. Pero claro, puedes endulzarlo todo para... He visto gracias a tu radiografía y tu informe que esto puede ser debido a esto. Como el dolor del paciente es esto, las pruebas ortopédicas son esto, la ecografía es esto, se sospecha que puede haber esto a expensas de la confirmación del personal médico pertinente. Haces un poquito la pelota. Gracias a su radiografía, que ha hecho perfectamente. Hay que buscar tus propias herramientas para no pillarte las manos. Aconsejo una resonancia. Aconsejo que se pueda valorar, pero es que tiene que ser así. No hay nada, creo que no hay nada de malo cuando tú pides una prueba complementaria para confirmar una sospecha que tú tienes. Y al médico dice, ¿qué dice el tío este que ha hecho 4 años de carrera y yo llevo 10? Y efectivamente se fuma tu informe y bueno, y vuelta a empezar. Que no te duele el hombro, que te duele la rodilla. Sí, te sorprenderías. Hasta hace poco, ¿no? Los enfermeros no podían pinchar. Eso... Pinchar, sí, ¿no? Enfermería, no, sí. No lo sé, estaban diciendo... No, lo que ha pasado hace poco es que los enfermeros pueden empezar a diagnosticar... a pautar medicación.
Pautar medicación. Vale. ¿Pautar? Sí, pautar algo de medicación, porque hasta ahora solo había sido competencia médica. De hecho, los pisos en otros países como Inglaterra sí que pueden también. Cosas como AINES, que son antiinflamatorios. Ningún medicamento que sea... No estás satisfecho de ver. El debate de la prescripción enfermera no debe empezar a tratarse más allá de 2009. Creo que se puso en 2015, 2014, ¿sí? Sí. Algo vi. Francia. ¿Cuándo viniste para España? 2021, me has dicho. Sí. ¿Tuviste 2 añitos? Estuve 2 años. Con la gente del COVID, topetado. Entonces, ahí en el COVID, pues si ya era complicado el tema de nuevo trabajo, otro país, la UCI, pues acabóse, empiezan a venir una cosa que se llama COVID. A mí me pilla en España porque yo había venido a una boda en Fallas de un familiar mío. Pedro Sánchez decreta el estado de alarma y en Francia se activa el plan Blanche, el plan blanco. Y es que todos los sanitarios quedan movilizados, tipo guerra, para presentarse en sus puestos de trabajo. No era obligatorio, ni mucho menos, pero bueno, se activa ese plan. Y yo estoy en España, cambio mi vuelo y me voy a Madrid, cojo el vuelo. Con corbata. Con corbata. Y me dice la de la aerolínea, ¿sabes que eres el único español que está embarcando a Francia? Digo, sí. Ya le conté, no, que soy sanitario y tal. Dice, buena suerte. Digo, gracias, porque lo vamos a necesitar. Y eso fue una barbaridad. Yo te puedo asegurar, como fisio, que tuvimos muchísimo trabajo, porque nosotros al final nos dedicamos a la fisioterapia respiratoria y había muchísimos pacientes en la UCI, intubados, con muchísimo fibrosis pulmonares, con oxígeno. Fue la hecatombe, empezaron a salir camas de donde no había. Pasamos de tener unas 50 camas a tener 100 camas UCI. Eso es una barbaridad. Quien lo escuche y sepa de esto, eso es una barbaridad. O sea, la cantidad de equipo, de maquinaria que necesitas, los respiradores eran de caballos, de veterinarios. Sí, te lo juro. Impotencia de toda la gente que iba, ¿no? Porque tuvo que haber un momento de saturación, de cuando el punto más alto de muertes, de decir, joder, se ha ido este, no ha llegado, no este, tal. ¿Ha pasado algo así? Mira, yo lo viví en Francia. Y es una cosa un poco anómala de lo que te pueden contar de la gente que a lo mejor estuvo igual que yo, pero aquí en España. En Francia no sé si es que son así, si es que socialmente, pues eso, son así, pero se tomaron el COVID de una manera muy diferente a como nos lo tomamos en España. En España tú ibas al supermercado, no me toques, o sea, ni me mires, no quiero nada de efectivo, guantes por la calle, mascarilla, por supuesto. Allí en Francia, la gente por la calle sin mascarilla, en el transporte público sin mascarilla, en el propio hospital, gente que estábamos trabajando, que veíamos las muertes, que veíamos todo de primera mano, nos ponían en comedores para comer un día normal, tipo Hogwarts, con mesas enormes. Alemanas, teníamos comedores. Y a la gente, los propios médicos, enfermeros, profesionales sanitarios que estábamos ahí, había muy poco respeto hacia el COVID. O sea, fue una cosa que a mí me llamaba mucho la atención porque era increíble. Yo, de hecho, a día de hoy me arrepiento de no haber grabado vídeos, porque eso sí que te digo que hubiera sido súper viral. Yo iba a España y era la hecatombe y cogías el avión y conforme aterrizabas en Francia parecía otro mundo, ¿eh? Y hubo muchísimos muertos en Francia. Justamente estaba mirando esto. No, sí, hubo lo mismo que en España o más. No te pienses que en Francia no pegó. Han muerto por COVID-19. A ver, Francia registras un... O sea, tomándotelo ellos, como dices, todo diferente. Sí, no, mucho más relajado. De hecho, no sé si te acuerdas que en 2021, ya cuando salieron las vacunas, aquí en España la gente se colaba para ponerse la vacuna. Allí en Francia, Macron tuvo que obligar a la gente sanitaria de que se quería seguir trabajando, se vacunase. Ya te digo, ahí ya no te puedo decir, no sé si son demasiado revolucionarios. A ver, si nos vemos, allí no había alarma, allí la gente podía salir a la calle, no había toque de queda, ni nada. Sí había toque de queda, pero... Los bares se llegaron a cerrar, no se llegaron a cerrar. Sí, se llegaron a cerrar, pero por ejemplo, instalaciones deportivas
al aire libre sin problema, y si tú ibas paseando por la calle sin mascarilla sin problema, y si a ti te pillaba un policía por la calle por la noche en una hora que no tocaba, no era como en España, que era Receta. multón, recetón, y que me parece bien, ¿eh? Allí fue como todo muy flexible y nada que ver con España. Yo creo que España en eso lo hizo mucho mejor. Y tanto de que se habla de que en España no tenían material, en Francia no tuvimos tampoco. Si yo te enseño fotos de mis EPIs, o sea, ridículos. Bolsas de basura, por supuesto. A mí me llega, yo que soy grande, me llegaban los EPIs. O sea, yo me metía a las habitaciones con los pijamas por aquí. Iba ya remangado. Sí, iba remangado. En lugar de pantallas, gafas de estas de visera que solo cubrían hasta aquí. Sí, o sea, un panel de plástico. Bueno, era ridículo. Y allí que en Europa pusieron de protocolo que todos los pacientes COVID deberían de llevar mascarilla, allí todos los pacientes iban sin mascarilla. Y encima los tenías que drenar, aerosoles. Bueno, yo cada vez que pasaba una habitación COVID digo, bueno, o sea, tengo que estar inflado a COVID por todos lados. Pero bueno, a porcentaje ha habido menos, porque he mirado Francia 68, 69 millones de habitantes, España 48, 49 millones de habitantes, Sí. una diferencia de 40.000 personas. Luego también está el tema del diagnóstico, el tema de confirmación, luego los datos fueron un poco... Ya. No te los puedes tomar mucho al pie de la letra. Y más cuando lo hizo un Estado, igual que la Dana. Sí, Y todo eso. los datos, sobre todo a nivel estatales, tienes que tener mucho cuidado. Cuando viniste a España, ¿por Sí. qué? Pues precisamente por eso ya acabé un poco hinchado del COVID. Creo que ya hice mi pequeño grano de arena a la sociedad. ¿Francesa? Francesa, sí, he trabajado allí. Francesa, y me vine a España y entonces ya me pude desarrollar en lo que yo me había formado y lo que a mí más me gustaba, que era la fisioterapia deportiva. Acabé el máster de ecografía musculoesquelética y varios cursos de fisioterapia invasiva y empecé a trabajar aquí en Albacete y llevo pasando consulta pues 5 años aquí en Albacete. Y muchos pacientes y muchos casos y ahora entramos con las dudas. Con las dudas. Fisioterapia deportiva, alto rendimiento, lesiones, técnicas, osteopatía, sino, eco, lo que tú quieras. Jugaré esa pregunta a ChatGPT. Le pregunto a ChatGPT Lo que tú top quieras. 5 lesiones deportivas, a ver qué me dice y a ver cuántas Vale, me da estás igual. en común con él. ¿Vale? Sí. O sea, Vale. yo te digo lo que dice la evidencia, lo que dice Ah, Pamela. sí. Top 5 lesiones deportivas. ¿Cuáles son? A ver, ChatGPT. Si no, no bajamos la China. ¿Te las digo yo antes? Y luego a ver qué dice el chat. Sí. ¿Me la juego todavía más? Madre mía. Vale. Bueno, ahora se van a poner cosas muy raras. Claro, es que vamos... Cada cosa deportivas, a lo mejor, solamente. Claro, estamos hablando... Tú dirías, di tus 5. Pues, yo te diría, obviamente, lumbalgias, ¿vale? Dolores lumbares, que suelen ser discopatías. Cervicalgias, que suelen ser problemas articulares o discales. Problemas de hombro, que suelen ser problemas de tendón. Ya me pilla, ya tengo que pensar las otras dos. Las otras dos, pues sería rodilla, tipo menisco. Y la quinta, te voy a poner lesión aguda, un esguince de tobillo. Por hablarte un poco de 5. Has dicho 2. Pone para ello. Bueno. Pone yo. Según ChatGPT, dice, buen tema, chaval. El 15 de tobillo. Muy típico en deporte de fútbol, baloncesto, running. No Claro, pero que se mete solamente al deporte. Claro. Luego lesiones de rodilla, rotura de ligamento menisco. Sí. Luego aquí hay 3 cosas y una me tiene dudoso. A ver. Lesiones musculares, desgarros o contracturas. Sí. Bueno, claro. Claro, es que todos los musculares... Síndrome miofascial, Ahí es cuando tenía yo la duda, digo, Claro, síndrome musculares, miofascial, sí. músculos hay en tu cuerpo. Sí. Vale, tendinitis, especialmente... Eso habría que hablarlo. Aquiles. Sí, tendinopatías. ¿Y esto qué es? Fracturas por estrés. Fractura Ocurre cuando el hueso se fractura Sí. por sobrecarga repetitiva, no por un golpe puntual. Sí, fisuras que ocurren en el cuerpo Fisuras. cuando excedes un poco la carga que puedes soportar. Vale, pues empezamos de abajo para arriba, tobillo. O talón de Aquiles. Esguinces en general. Esguinces. Bueno, los esguinces es algo muy común que suele pasar cuando te tuerces el pie. También puede ser un esguince a nivel de hombro, de rodilla, de dedo. Una articulación es la unión entre dos huesos y hay un tejido que hace que el hueso esté unido y que se pueda mover. Y hay una serie de ligamentos, de cápsulas y tejido conectivo.
forma la articulación, y cuando esos huesos tienen una... ¿cómo explicarlo? Tienen un movimiento excesivo de su posición normal, llegan a una anómala, es cuando se produce un esguince, que normalmente es una elongación excesiva igual es muy técnico lo que estoy explicando. No, pero se entiende. Es una elongación o una rotura parcial de los ligamentos que sujetan esa articulación. Por eso un esguince de pie, ¿no? Es lo más común. Pues yo voy corriendo o me hace una entrada y piso mal, se me mete el pie para adentro. Entonces casi siempre es el complejo lateral. Toda la parte de fuera es la que se exterior. Claro, es la que se estira y entonces ahí es cuando se abre el ligamento y por eso se producen derrames, hematomas, sangre y se va para abajo hacia los dedos por pura gravedad. Niveles, ¿no? Grados de esguinces. Sí, bueno. Cuando dice grado 2, grado 1, ¿cómo explicarías eso? Muy fácil, eso está cuantificado con varias escalas. Depende de cómo se haya roto, sobre todo el ligamento, es el que marca el grado del esguince. Si tú, por ejemplo, el ligamento, cuando haces una prueba de imagen, que no es la radiografía, que siempre nos mandan radiografías, porque para todo nos mandan radiografías, hay que hacer una prueba de imagen donde se pueda ver el ligamento, como es la ecografía, ahí puedes ver si el ligamento está bien, o está un poco roto, o está más roto, o está roto completamente. Un esguince muy leve, que simplemente se te haya girado un poquito, puede ser un esguince grado 0, 1, y cuando ya hay rotura de ligamento, depende de cómo sea esa rotura, ya es 2, 3, y si es rotura completa, es grado 4. Que en muchas ocasiones no tiene por qué ser quirúrgico. Aunque se nos rompa un ligamento, el cuerpo tiene sus mecanismos para, aunque haya algo roto, lo sustituye con otras estructuras. Pero un grado 4 sería el que podría ser quirúrgico. En muchos esguinces hay derrame. Sí, prácticamente. Se pone moradísimo todo. Como claro, dices tú, baja hasta el dedo. Hasta el claro, dedo. Al haber una rotura de ligamento, hay una extravasación de sangre que por gravedad va hacia los dedos, va hacia el pie, se me hincha todo, se me pone como una bota. Y lo que es muy común, que la gente no sabe y que yo en consulta lo veo una barbaridad, es que cuando te haces un esguince ya un poquito tocho, hay lesiones óseas asociadas, tipo fisuras. Y la fisura es muy difícil de verla en la radiografía, porque a mí me han enseñado radiografías y yo o sea, que no estoy echando balones fuera, yo mismo no soy capaz de ver una pequeña fisurita, pero la ecografía sí que se ve muy bien cuando hay un piquito óseo y en muchísimos esguinces, pero que no te hacen ni una idea, hay una pequeña fisura en la parte del hueso donde insertas el ligamento. Y eso es muy interesante saberlo, porque el tratamiento cambia. Si hay un hueso afectado, normalmente es más tiempo de tratamiento, de reposo. Si te ha arrancado parte del hueso, pues es mucho más. Hay que tratar el edema óseo. Cuando valoras el esguince hay que valorarlo no solamente con radiografía. El esguince, mucha gente ya la costumbre, porque yo, por ejemplo, yo he tenido muchos esguinces. Yo me acuerdo, el más tocho que tuve fue de saltar y caer doblado. Hinchado, no podía tener el pie muletas. Digo, si es que no puedo tener el pie colgando, digo, me duele el bombeo de la sangre. Digo, me duele el bombeo. ¿Lo de escayolar? ¿O no? No, lo de escayolar no. Lo de mucha gente que no va, ¿qué piensas de esa gente? Si esto es un esguince, yo sé lo que hay. Bueno, ahí puede haber 50-50, porque yo muchísima gente que conozco es, ¿para qué veáis si me van a escayolar? A ver. No valoramos el fisio, porque por ejemplo, tú eres juvenil o eres cadete, lo primero que pasa es, no, si esto se me cura en 2 semanas. Bueno, porque he tenido muchos. Bueno, ¿Qué les dices? Bueno, hay de todo. Te puede salir bien o te puede salir mal. Yo también tengo muchos pacientes que vienen y te dicen, no, es que llevo 3 meses, 6 meses, 1 año con un esguince. Y a lo mejor es que ese esguince, pues efectivamente hubo una fisura, pues efectivamente hubo una rotura de ligamento muy grande y ese tejido pues no ha cicatrizado bien o ese hueso no ha consolidado bien y hay pequeñas molestias a nivel de juego de movilidad. Yo te tengo que decir que hay que mirarlo y hay que tratarlo. Y de ahí la teoría de, no, si es que tengo un esguince mal curado. Sí, el clásico esguince mal curado. Pues hay que curárselo bien y hay que curárselo... Todo el mundo tiene un esguince mal curado. Efectivamente. Entonces, las cosas son importantes. Es verdad, son importantes verlas desde el primer momento. Y no vale con, me escayolo
y meto ibuprofeno y me pego 3 semanas sin mover el pie. No, o sea, hay que moverlo, hay que valorarlo, hay que, cuanto se pueda, empezar a andar un poquito, hacer ejercicios de fuerza, hay que controlarlo y hay que guiarlo si no quieres tener problemas. Porque aun haciendo las cosas bien, a veces, desgraciadamente, la gente suele tener alguna complicación. Si no te lo tratas, es tirar una moneda al aire. O sea que... Lo que hemos hablado también, escayolar. ¿Hasta qué punto? O sea, tú vas al servicio público, mira, me da igual. Sí. Te hacen la radiografía y ellos, para que se te curen, lo que mejor que piensen es, lo escayolo para que no mueva el tobillo. A ver, el tema de las escayolas... Mira, te voy a contestar de otra manera. Tú que te gusta mucho el fútbol y el deporte en general. ¿Cuántas? Sí, pero lo dejas. Bueno, Una 15 mal curado. Una 15 mal curado. Yo iba para adelante. Iba mal curado y ya al final... Tú ves mucho deporte de élite. ¿Cuántas escayolas ves en el deporte de élite? Es que ni hasta en rodillas. Va, no, cero. Con el aparatico. Van con una férula móvil. Tú piensas que en el deporte de élite es que ni aunque sea fractura, te van a escayolar. Porque aunque lo tengas roto, prefieren ponerte algo que se pueda quitar para trabajarte un poquito, para que puedan mover o para trabajarte un poquito la zona y después te vuelven a inmovilizar de una manera temporal para dormir o para lo que sea. Las escayolas a día de hoy, yo bajo mi punto de vista, excepto que sean fracturas gordas, no sé, en el 90% de los casos creo que son bastante evitables. Y en un esguince, o la venda esta que te ponen clásica, la venda esta crepé, que es la de las dos líneas rojas. Que te la ponen y luego cuando te la quitas, tú la tienes guardada en el cajón de la casa por si acaso. Por si acaso, efectivamente. Esa la tienes ahí con la caja de las galletas azules, de las llaves, Eso. que tenemos en todas las casas. La venda crepé, o sea, eso es una cosa que se inventó en la Segunda Guerra Mundial por los quemados. O sea, es una venda para los quemados. De hecho, salen ahí en las películas siempre con las estas. Y lo seguimos utilizando a día de hoy para todo en el sistema público. Y sinceramente, es completamente personal y profesional. Es un tipo de vendaje que ni sujeta, ni hace que el ligamento no se elongue. Porque es elástica, lo peor de todo es que es elástica, tú te la aprietas con una cosa elástica que cede. Es una cosa incómoda para el paciente, una cosa que no cumple ningún tipo de función y que muchas veces yo creo que se pone pues, por poner algo, pero me he hecho daño. Yo cuando vienen a la clínica con eso, vamos, va todo fuera. Eso, puedes hacer un vendaje funcional, esto está genial. Pero los vendajes con venda crepé, en absoluto. Y las escayolas, ya te digo, en el deporte profesional no se ponen. Lo puedes ver en la tele. ¿Cuándo puede un fisio tocar un esguince, no? Hay esguinces, ¿no? Que dices, es mejor no tocarlo aún, yo te puedo hacer la ecografía, ¿no? Que has dicho, sin más radio, ¿no? Por si es fisura. ¿Tú puedes empezar a tocar desde el minuto 1 o día siguiente? Vale. ¿O es un mito también que si está hinchado no puedes tocar aún por el dolor? Es una muy buena pregunta. El problema aquí está en los sesos que tiene la gente del trabajo de los fisios. Si tú vas con un esguince y piensas que te voy a coger, te voy a crujir, te voy a apretar, te voy a matar, pues claro, obviamente no. Es que no, lo primero es que no hacemos eso, al menos yo. Y desde el minuto 1 es siempre recomendable tratarte. Tratarte no significa meterte los dedos, crujir, manipular. Se pueden hacer muchas cosas. En primeras fases simplemente puedes drenar muy suave o hacer baños de contrastes o hacer un pequeño vendaje o hacer otras técnicas con aparatos que ayudan a tu cuerpo con la primera inflamación de los primeros días. Es decir, ¿me puedo tratar desde el minuto 1? Por supuesto. En el deporte de élite, ni lo dudes. O sea, la gente que se lesiona, sea la lesión que sea, se tratan desde el minuto 1 y varias veces al día. Lo que pasa es que aquí a veces estamos un poco endemoniados. O sea, demonizados. De no vayas al fisio, que no te toque, que no te toque, que no te toque. A ver, que no voy a sacar la fractura, que no voy a luxar, que se puede trabajar también. Claro, porque tú dices, dice que, a ver, no te voy a cobrar lo que viene siendo el toquiteo, pero vamos, se puede hacer el minuto 1. Porque también el el mito de hasta en frío no vas a saber lo que tienes, no te va a doler. Eso también es verdad, ¿no?
A ver, eso a veces cuando el paciente viene con una reacción inflamatoria muy aguda y muy grande, la prueba de imagen es un poco más difícil de hacer. Eso es una cosa que es real. De hecho, en las lesiones musculares, por si quieres que entremos en ese tema, la ecografía se tiene que hacer 24 48 horas después de que tú notes el pinchazo. Tú notas el pinchazo y yo te hago la eco, in situ, no es el momento. Tienen que pasar 24 o 48 horas para que verdaderamente esa lesión muscular de la cara. Las lesiones musculares es una cosa también muy, muy, muy típica y esa puede avisar o no. Está ahí, puede o no puede avisar. Y eso es cuando el músculo ya tiene mucha sobrecarga, lleva ya muchos días, duermo mal, como mal, descanso mal o me estoy metiendo un exceso de ejercicio o tal. Y las fibras que lo componen, el músculo es al final una estructura que es como un muelle que genera energía, las sarcómeras, que es como se llama, ceden a algún lado y entonces es cuando notamos un pinchazo. Prácticamente todos los pinchazos que notamos, así agudos, aunque podamos seguir jugando al fútbol o corriendo, son lesiones musculares. Pero hay lesiones musculares muy pequeñitas que puedo seguir con mi actividad deportiva normal, pero debería de mirármelo y debería de tratarlo. O hay otras que efectivamente me dejan seco, como hay una cosa que se llama signo de la pedrada, que es yo voy andando, voy corriendo y de una la gente hasta se gira porque parece que le han tirado una piedra aquí en la pierna y es que el propio músculo ha cedido y se ha producido una rotura. Rodillas. Rodillas. Lo más hablado en fútbol profesional, ligamentos, meniscos, ligamento interno, ligamento externo, Muchas cosas en las rodillas. esguince, Hay de todo. menisco, no sé si lo he dicho. Sí, sí. Cartílagos, se debe síndromes cuando femoropatelares, se debe rotulianos, líquido. jofas, líquidos. Vamos a hablar. Lo más leve dentro de lo grave. Ligamento interno, externo o menisco. Rotura, esguince. ¿Cómo diferenciamos? A ver, la pregunta es que es muy complicada de responder. Claro que hay muchas cosas ahí. Sí, son demasiadas cosas. Yo te diría que lo más grave, porque eso sí que está claro, es la rotura del cruzado anterior. ¿Vale? Hay dos ligamentos dentro de la rodilla que se llaman cruzados, porque están cruzados. Uno es anterior y otro es posterior, que son los que limitan el movimiento de la tibia, ¿vale? Respecto al fémur. Cuando ese ligamento se rompe, seas Vinicius, seas Cristiano o tu abuela, tienes mínimo de 9 a 12 meses de rehabilitación y quirúrgico. Quirúrgico si se rompe completo. Aunque bueno, eso también hay que hablar. Hay un bajo porcentaje que la gente cuando le pasa eso deja el fútbol, ¿no? ¿Es esa o es otra? ¿O es el menisco? ¿Qué es más grave? No, depende de las molestias que te puedan dar. Por ejemplo, el cruzado depende también cómo se rompa. Hay jugadores de primera división que juegan con el cruzado roto. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque el cruzado tiene una función estabilizadora. Si tú, por tu musculatura, por el cruzado posterior y por las estructuras que tiene tu rodilla, no tienes molestias, no tienes dolor y tu rodilla no se tambalea, bueno, ¿para qué Claro, ¿para qué te vas a tocar? Haz un buen trabajo de readaptación y no tienes por qué. Normalmente las roturas no son ¡pa! Las roturas son un poquito. Se ve en resonancia ese ligamento engrosado. Hay veces que sí, está roto completamente. Cuando son roturas parciales, se valora mucho el me opero y sé que tengo 9 meses que no me los va a quitar nadie, mínimo, como Carolina Marín o muchos jugadores este año del Real Madrid. O por otro lado, puedo intentar readaptarlo y a ver si no me da problemas, pero me la juego un poco. Y ahí es donde está la balanza de... O no me opero y puede ir a mejor, no me opero, va a peor. O me opero y sé que 9 meses voy a tener el 100% de... Claro, porque tiene la duda de, vale, no me opero, pero voy a estar un mes entrenando porque a jugar no me la voy a jugar porque ya es mucho nivel más alto. Pero ahí puedo perder un mes, porque si dentro de un mes eso no funciona, al final me opero. Claro. De 9 ya son 10. Claro, es que no hay una... Hay que valorar mucho cómo es el caso del jugador, qué estabilidad y qué fuerza y dolor tiene y si le merece la pena en ese momento de temporada. Hay veces que no hay criterio, o sea, que el criterio es claro, o sea, estás roto, no puedes, te opero. Pero hay veces que es ambiguo.
Hay veces con jugadores con meniscos rotos, con esguinces, con roturas parciales de ligamento cruzado, que pueden acabar una temporada y al máximo nivel, ¿eh? Al máximo nivel. Meñisco. Menisco. El menisco es una almohadilla que está en varias partes del cuerpo, de hecho. Bueno, la más típica es aquí en la rodilla. Hay dos meniscos que son así como dos Cs, ¿vale? Menisco interno y menisco externo, y tiene una función de amortiguación. Ese menisco, cuando yo hago, por ejemplo, movimientos de flexión repetitivas, por ejemplo, cuando voy corriendo mucho, saltando, o hago movimientos de rotación, se va pellizcando poco a poco. El menisco está preparado para soportar esas cargas, pero hay veces que cede. Cede y ¡pa! Se rompe un trozo de menisco. Entonces, cuando se rompe un trozo de menisco, es cuando puede empezar a dar problemas la rodilla. ¿Qué es lo que les pasa a muchos jugadores jóvenes? Que eso sí que lo he visto en consulta. Tienen roturas de menisco con 16 años, por ejemplo, y se operan. Les hacen una artroscopia. Entonces, ese menisco que está roto, se lo limpian y le suturan lo que queda bien y se queda ahí guay. ¿Qué pasa? Que esto es una almohadilla. Si yo me voy operando o se me va desgastando, cada vez me va quedando un poquito menos. Y mucha gente con 30 años, que es gente muy joven, ve rodillas con una cosa que llamamos artrosis precoz, que es que el hueso Se está rozando todo el rato, ¿no? efectivamente se está rozando y tienen dolores óseos. El tratamiento ya no es tan sencillo y es porque llevan 10 años o 15 años o lo que sea practicando mucho deporte con un menisco operado. No tiene por qué pasarte, pero yo sí que he visto varios casos de jugadores con meniscos operados en categorías juveniles que luego con apenas 30 años están liquidados de la rodilla por problemas óseos derivados. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te metes al quirófano. A veces es necesario, Ya. pero otras veces te tienen que contar todos Los pros y los contras. pros y los contras. Líquido. ¿Cuándo se forma el líquido? Bueno, Porque a mí me quitaron y se me pone la rodilla. Le dices, mi madre es al médico y digo, no, que esto se deshincha. Me tocó un muchacho en práctica, que yo no tengo en contra de nada de la gente en práctica, porque la gente en práctica es la que tiene que aprender y no es eso. Claro. ¿Vale? Pues el muchacho me metió la aguja y yo creo que tocó hueso porque vi las estrellas. Vi las estrellas literal. Te voy a contar varias cosas acerca de Y eso. casi digo, ¡buah! Digo, muero. Y dice, ¡buah! Digo, no. A ver, líquido articular. Las articulaciones tienen líquido, se llama líquido sinovial, y es un líquido que lubrica la articulación y que tu cuerpo lo genera porque es necesario que haya un poco de aceite en la máquina para que todo funcione bien. Cuando tenemos algo roto o algo que funciona mal y está muy inflamado o irritado, se produce un exceso de líquido. El líquido no hace como la sangre ¡pop! Y se derrama por todos lados. Un líquido siempre va hacia los huecos que el propio cuerpo tiene creados para él. Son bursas, son pequeñas bolsitas, o recesos, que son también pequeños espacios donde el líquido se puede acumular. Aquí, por ejemplo, el más típico es el receso cuadricipital y se te pone la rodilla ahí hecha un bollo. A ver, no es malo. Es una cosa que genera tu cuerpo, pero lo genera un exceso porque hay un problema. Cuando se genera tanto, muchas veces lo que hacen es sacarlo. ¿Sabes? Aparte siempre en la rodilla se hace por el compartimento lateral, se pincha y se saca. Dos cosas respecto a eso. Yo siempre recomiendo hacerlo ecoguiado, porque cuando vas al hospital y tal, te lo hacen en plan ¡pum! Y sacan. Sí, efectivamente. Cualquier cosa que sea invasiva, se debería, en 2025 que estamos, se debería hacer ecoguiada, para precisamente no estar ahí guiscando ni producir daño al paciente. Y si te tocan hueso, que sepas que no duele. ¿No? No. Pues yo vi las estrellas con algo. Porque te guiscarían por otro lado, pero yo te digo que cuando tocas cortical, porque yo en algún abordaje pinchas hueso, o sea, tocas hueso y no pasa nada, el paciente ni se entera de que has tocado hueso. No. Buah, pues yo no sé qué me pasaría, pero el muchacho hizo así y yo... Hubo algo que tocó, algo hizo ahí, que vi las estrellas. Digo, ¿No te lo hicieron con eco, a que no? ¿Qué? ¿No te lo hicieron con eco? No. No, te lo hicieron con la cerbatana. No sé qué, sí, sacaron. Fuera. Pero algo pasó ahí que ya lo hizo el médico y dice, lo metió él y ya lo sacó el de práctica. Aparte, es muy interesante si sacas líquido, por ejemplo, imagínate que tienes, eso me pasó con una jugadora profesional,
de la Quiz League, que tenía también un esguince y tal importante, le dijeron que no era nada, y cuando se le hizo la aspiración del líquido, tenía sangre. Tenía una Hostia. cosa que se llama hemartro, ¿vale? Que es hema de sangre, artro de articulación. Cuando el líquido es rojo, naranja o muy, muy rojo, seguramente haya un problema de ligamento. Y entonces ahí sí que hay que hacer una resonancia. Si es amarillo, tipo Freixenet, del champán, Sí. es líquido sinovial. Pero si hay sangre, si es naranja o rojo, siempre debe de haber una resonancia porque puede ser que haya un cruzado que esté tocado. Mira, ¿cómo trata un fisio? ¿Cuándo empieza a tratar un fisio una lesión de rodilla? Desde el Si minuto ese, uno. si ese 15, ¿cómo se trata? Vale, lo primero que tienes que, cada 15 es un mundo, y lo primero que tienes que hacer es una valoración. Valorar cómo estás a nivel de dolor, a nivel de fuerza y a nivel de movilidad y de estabilidad. En función de esas cositas, lo que tengas mejor, lo que tengas peor, se hace un plan de abordaje. Lo primero en fases agudas es quitar inflamación, que todo vuelva un poquito a su estado normal. Empezar a trabajar un poquito de fuerza para evitar que se produzca sarcopenia, que es reducción de la masa muscular. Y cuanto antes, volver a ganar agilidad, estabilidad, empezar a saltar cuanto antes se pueda. O sea, prácticamente desde el minuto 1 hasta el final del proceso se pueden ir haciendo muchas cosas dependiendo de los objetivos. ¿Qué tan importante es el cuádriceps en la rodilla? Porque cuando uno le da la rodilla es fortalece cuádriceps. ¿Qué es lo que sujeta? El cuádriceps sujeta la rodilla, ¿eso es verdad? Bueno, la masa muscular, al final, a los pacientes siempre se lo explico de la siguiente manera. O sea, la carga que pueda soportar tu músculo o que puedas tener ahí ese trabajo que te quita el músculo, es trabajo que no le damos al tendón, que ahora hablaremos de él, o de estructuras articulares, de la articulación. El cuádriceps se llama así porque son 4. Ceps significa cabeza, en latín, creo. Igual que bíceps son 2, tríceps son 3. El cuádriceps es de los más grandes del cuerpo y está formado por 4 vientres. Y efectivamente, para todo el compartimento externo es importantísimo tener un buen cuádriceps. Aunque la mayor parte de las lesiones, sobre todo en fútbol, El son... pinchazo atrás. Sí, porque... ¿Qué músculo es? ¿Qué que me sale? Bueno, está el bíceps femoral, que es algo bastante típico, que tiene 2 cabezas. Y luego por aquí está el semitendinoso y el semimembranoso. Y se suele lesionar mucho más la cadena posterior porque cuando nosotros corremos, ese gesto de zancada, de estiramiento, ahí es cuando tanto el tendón sufre como a nivel muscular. Y hay muchas más roturas de isquios que de cuádriceps. ¿Y qué tan perjudicial es la prensa en el gimnasio? Porque hablando de rodilla, no lo sé si es perjudicial o no, porque, No, porque digo, no. porque el movimiento con peso, o sea, el doblez la hace la rodilla. Yo soy un gran defensor del entrenamiento de fuerza y de cuanto más completo sea tu entrenamiento y puedes meter perfectamente peso muerto, sentadilla, prensa, puedes meter lo que tú quieras. Lo único es que cuando empiezan a aparecer molestias, hay que ver qué está pasando, dónde se está produciendo el problema y ajustar sobre todo la carga. De hecho, hay una corriente de pensamiento muy típica en entrenadores que ha estado durante muchísimo tiempo, que es el tema de la técnica. La espalda recta, no sé qué. A ver, sí y no. ¿Es importante la técnica? Por supuesto, yo no te voy a discutir eso. Pero hay también una ignorancia respecto a la postura perfecta. Nadie tiene la espalda perfecta. Nadie tiene el cuerpo perfecto y erguido y las escápulas y... Yo he tenido pacientes tetraparésicos, que es gente en silla de ruedas, está así, literal, ¿eh? Así, y le preguntas, ¿te duele el cuello? ¿Te duele la espalda? Y te dice, no. Muchas veces buscamos algo que no existe en la naturaleza. No pasa nada por tener un poco de escoliosis, hay que controlarla. Pero tanto la técnica como las posturas no tienen por qué ser siempre perfectas. Porque como está hablando, el ser humano está hecho para andar a 4 patas. Es una cosa que te ha quedado marcada, ¿eh? Me ha quedado, digo, ahora que has hablado de espalda, de nadie es perfecto, tal, digo, es el momento de sacarlo. Te voy a contar una cosa que esto igual va para Reel.
Sí, el cuerpo está hecho para andar a cuatro patas. Nuestra espalda, nuestros raquis, perdón, si tú ves el raquis de un perro, es completamente lineal, más o menos, ¿vale? O de un animal que se desplace a cuatro patas. En el momento que por evolución nos erguimos, se producen tres curvas en nuestra espalda, que son lordosis cervical, cifosis dorsal y lordosis lumbar. Me tapo la cara. La de la cabeza y la de la lumbar son zonas de movilidad para poder mover mi cabeza y para poder mover mi pelvis. La cifosis es hipomóvil, es de donde salen las costillas y no se mueve porque tiene una función protectora. Por aquí tenemos corazón y pulmones, nuestros órganos vitales. Pero en las zonas que se mueven es donde siempre aparecen las hernias y las protusiones, normalmente en los niveles bajos. Pregúntale a cualquier persona que tiene una hernia lumbar, ¿dónde está? Ya verás cómo te va a decir. L4, L5, L5 seguro. O sea, las últimas lumbares. Si es de cervical, a ver, ahí hay más de todo, pero C4, C5, C5, C6, C6, C7. Siempre son en las lumbares bajas, porque nuestro cuerpo no está hecho para estar a dos patas, sino a cuatro. Y es justo en la lumbar y en el cuello donde más problemas tiene la población mundial y donde más problemas de disco suele haber. Dios, qué pregunta te iba a hacer y se me ha ido. Muchas preguntas, ¿eh? Al final vamos a hacer aquí otro podcast de 2 horas. Dios, ¿cómo se me ha ido? ¿Cómo se Pero me ha es ido? interesante, es interesante. Lo de las hernias o algo así. Y tenía que ver algo. Ah, vale. Porque te iba a sacar. Cuando se trata una hernia, cuando la hernia está que te duele, que te duele, que te duele, ¿cómo se trata? ¿Es operación directa? Porque está hablando un amigo mío, está jodido, lo van a operar en Madrid. ¿Se puede tratar? Vale. ¿O es un tema muy, muy delicado? Porque estamos hablando que una hernia es, ¿no? Una esponjilla que se te sale el líquido y luego te duele cuando ya empieza a rozarse, cuando ya no hay disco, ¿no? O está desgastado. ¿Cómo lo definirías tú? Vale. ¿Tú no? ¿Cómo se define? Sí. Espero no andarme mucho por las ramas. El disco es lo que produce, hablo a nivel lumbar, ¿vale? Que es lo más típico, más que cervical. El disco es el responsable de, no voy a decir un porcentaje, pero de la mayor parte, diría 3/4 partes, de los problemas lumbares que tiene la gente. Cuando la gente dice, que estoy aquí pillado, que estoy enganchado, es que tengo aquí una contractura, tengo un nudo. Cuando el disco es una almohadilla que está entre vértebra y vértebra, igual que un menisco, hace una función de amortiguación. Ese disco es un tejido vivo que se hidrata y se deshidrata, ¿vale? Chupa agua o la retira. Cuanto más deporte hacemos, tenemos un equilibrio en la hidratación y deshidratación del líquido, del disco. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, estamos mucho tiempo tumbados o sentados, ese disco se empieza a sobrehidratar. Y en un mecanismo de flexión, esto cuando lo escuche la gente le va a sonar, tanto un peso muerto como me agacho no sé qué tal, y de una subo para arriba, ¡pa! Ahí me queda un enganchón, fin, 7, 10 días, 14 de baja. Así. Oh. Efectivamente, eso es porque el disco se ha sobrehidratado y en un mecanismo de flexión, ¡clac! Y ahí da un poquito de clínica. Lo normal, un dolor lumbar que va hacia las zonas hacia la zona del culete, y si ya empieza a tocar un poquito de raíz o tejido nervioso, ya sí que te puede dar la clásica ciática, dolor hacia abajo, cruralgias, que a veces pasa, que el paciente refiere dolor por la parte de delante. Y el problema está en que, ya te digo, por estar boca arriba, de pie, sí, esos discos normalmente suelen estar un poquito más aplastados de lo normal. Y si nos hiciéramos resonancias a toda la población, prácticamente todo el mundo tendríamos algo de protusión o de herniación. Pero solo nos la hacemos cuando da dolor. Porque como te he dicho antes... Vale, acabamos de terminar lo del disco. El disco lumbar. Y en cuanto al tratamiento del disco lumbar, hay una frase que me dijo una vez una persona que es médico aquí en Albacete. Dice, se opera el que se desespera. La mayor parte de los discos
cuando se sobrehidratan o se genera ahí un poquito de hernia porque protuye hacia el canal, hay un proceso fisiológico que hay unas células, los mastocitos, que empiezan a comer un poquito de disco y esa zona que está saliendo se lima y cada vez vas teniendo un poquito menos de disco. Pero los cuadros discales, por su propio pie, normalmente en un alto porcentaje suelen dejar de dar dolor. Y si ya te está afectando a no siento las piernas, me meo encima, no tengo fuerza, ahí es cuando son quirúrgicos. Hay que operar. ¿Qué te iba a preguntar? Hay muchos fisios ¿cómo te digo? Tenéis lo de, ¿te duele aquí? ¿Cómo sabéis así dónde está la C, ¿cómo se llama? ¿No? Que tocáis, le presionáis, aquí no, y aquí sí, ¿lo ves? Bueno, o eso es para saber dónde está el dolor, para saber cuál es, o entra dentro de esa recuperación de tipo, yo no sé si es, sí, bueno, dentro del fisio, de este tema, de apretar y que te cruja, de mira, clac, ya está bien. ¿Eso ha pasado alguna vez? A ver, hay mucha... ¿Cómo es? Es que eso me queda a mí diciendo. Hay mucha magia negra. A ver, sobre todo antes. El fisio en los últimos años, el perfil ha evolucionado una barbaridad. Hacemos ya muchas más cosas y sobre todo creo que bastante mejor que lo que se hacía antes. Y antes creo que estaba muy instaurada la figura del osteópata, que es, al final la osteopatía es una, bueno, no sé cómo llamarlo, Colocahuesos. Pseudociencia o rama o pseudosanitaria o sanitaria, que tiene un enfoque, se dio mucho en los años 90 en Estados Unidos y ve el enfoque holístico del paciente, es decir, en general, tú vienes por la rodilla, pero yo te miro el bazo, el hígado, el no sé qué, no sé cuántos, voy como a la causa que haya podido subyacer al problema que tú tienes. Y creo que se divagó mucho ahí. La terapia manual es súper importante y está genial, pero no es tan, me duele aquí, te aprieto y ya está, o te voy a colocar, te voy a crujir y te voy a colocar. No colocas nada. Es decir, cuando crujes es liberación de presión de la articulación, que por cierto, si te crujen las articulaciones no es nada malo. La pregunta, típicísima en consulta. Hago así, mira. Sí, anda así, es que me crujo mucho el hombro, Vale, se está cambiando, es un cambio de presiones en la articulación. No tienes nada de dolor, o sea, no tiene nada de ningún problema. Alivia crujirte. Y alivia bastante porque quitas presión, pero no colocas nada. Entonces creo que también la terapia manual es muy, 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 muy importante, pero cada vez yo creo que se está haciendo mejor. No son todo manos y te aprieto y se te... No, o sea, ahora ya se están haciendo las cosas un poco más refinadas. Nos subimos... Pubalgia, se me acaba de ocurrir. Pubalgias. ¿Qué lesiones? ¿Y por qué es tan difícil? La más difícil, la que siempre trastoca a todo el mundo, fue la de Kaká. ¿La de Kaká? Pubalgia de Kaká que le duró todo el Madrid. ¿Qué es una pubalgia? ¿Vale? Pubalgia, como por definición, es un dolor en el pubis. El pubis es, bueno, es una articulación, ¿vale? De dos huesecillos ahí de la cadera que se juntan ahí en la zona anteroinferior y insertan muchísimos músculos. Ahí está la zona aductor, zona de suelo pélvico, recto abdominal, por ahí también pasan los canales inguinales. Es una zona de mucho conflicto, es como, no sé cómo explicarlo, como una rotonda donde confluyen muchas autovías, muchas carreteras y es muy fácil que haya un pito, que alguien se estampe, que alguien choque, que haya un semáforo en rojo, que se cruce alguien, porque hay demasiada tensión. Ya te digo, es una zona donde insertan muchas partes, muchas estructuras y se pueden generar muchísimas patologías. Puedes tener una patología de aductor, puedes tener una patología de la sínfisis pubiana, que es un cartílago, puedes tener una patología de edema óseo y claro, al final muchos jugadores de fútbol suelen tener este tipo de patología, en parte por la gran descompensación que tienen a nivel muscular por naturaleza, de masa muscular en los miembros inferiores y de a lo mejor musculatura core o de suelo pélvico. Es una zona muy complicada de tratar. Pero por todas las cosas que, ¿no? Sí, la cadera también está involucrada. Entonces hay demasiadas cosas que pueden producir problemas. Y todo difiere al final en me duele el pubis. Pero son muchas cosas. Hay un documento que se llama DOJA,
2014, que fue un congreso donde se reunieron los mayores expertos e hicieron como una clasificación de las posibles causas e incluso tratamientos de la pubalgia. Y los profesionales nos vamos ahí, a lo que dijeron los tochos, para intentar tratar a los deportistas. Porque en una pubalgia tienes que ir descartando, ¿no? Es que efectivamente, tienes que ver qué es lo que ha pasado. Claro, tienes que ver qué es lo que ha producido esa pubalgia y una vez que lo tienes, tratarlo. Porque puede ser demasiadas cosas. Y hay diferentes formas de tratar, ¿no? Sea claro. Una cosa, sea otra. Efectivamente, no es mismo una articulación que un tendón, que el músculo, que un problema derivado, que eso también ocurre del canal inguinal, que es muy típico también, y me está dando dolor referido en esa zona. Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Y subimos para arriba, para ti. Más para arriba, más para arriba. ¿Qué más conoces? El hombro. El hombro. Vale. Los hombros. Los hombros. El hombro es la tercera causa de dolor musculoesquelético a nivel del mundo. Primero está el lumbar, cervical, y luego están los hombros. El hombro es un complejo articular que está formado por 5 articulaciones, no solamente es una, y como cualquier articulación, cuanto más movimiento, más estructuras y más complejo hay. Más complejo es la diferencia entre la cadera, que también es una enartrosis, que también podemos moverla en todas las direcciones, y el hombro. No, ¿El hombro se junta mucho con la clavícula? Sí, sí. ¿Hay algunas veces confusiones que me duele el hombro y dices, no es el hombro, es la clavícula? De hecho, cuando tú tienes es muy típico, lesión de esquí, me caigo, se me sale la clavícula o me la fracturo directamente. De hecho, Morphy está operado de la clavícula. No tenemos problemas a nivel de dolor y de movilidad de hombro, porque la clavícula o la escápula tiene una función biomecánica, están muy implicados en el hombro. La diferencia entre la cadera y el hombro es en que la cadera, los pies siempre los tenemos apoyados en el suelo. Y ahí hay una cosa que se llama cadena cinética cerrada, y es que siempre estamos estabilizando la cadera. Cosa que el hombro, las manos, pues ¿qué hacemos con las manos? Todo el rato moviendo. Todo el rato manipulando, no sé qué, cogiendo. No hay un punto de apoyo. Por eso el hombro suele ser una de las zonas de más problemas que tenemos en consulta. Como los tendones, que es también algo muy típico. Un tendón, explícanos. ¿Cuál es su función? Vale. En una unidad básica, el músculo es el que genera la fuerza, el tendón la transmite y el hueso es el que se mueve, ¿vale? Genero fuerza, se transmite al tendón y se produce el movimiento. El tendón es un transmisor, completamente. Conecta el músculo con el hueso. Correcto. Son unas fibras de colágeno, ¿vale? Es una triple hélice, que eso se dedica a transmitir y es la única información que el tendón sabe responder. Como tú y yo hablamos en castellano, pues el tendón solo habla con carga. No le hables de otra cosa. Se fastidia con carga y se arregla con carga. Las tendinopatías son el problema musculoesquelético a nivel deportivo más prevalente del mundo. Es decir, tú empiezas el gimnasio y dices, voy a ponerme ahora... Después de Semana Santa, bueno, ahora no, después de Semana Santa. Ya empezamos después de feria que nos vamos, ¿eh? Vale. Después de Navidad. Vamos después de Semana Santa, voy a poner... ponerme en forma, voy a ir al gimnasio. No nos ponemos. Me coge un preparador físico, me coge un fisio, me coge un nutricionista, me compro la nueva camiseta del Alba. O sea, lo tengo todo para ponerme en forma. Para completo. Efectivamente. Si tú le das descanso al músculo, le das entrenamiento, le das nutrición, le das creatina, proteína, lo que sea, el músculo es un tejido con mucha sangre y metabólicamente va muy bien. Pero el tendón no se adapta de la misma manera, porque el tendón es un tejido hipovascularizado. Eso quiere decir que no tiene mucha sangre. Entonces, para adaptarse a la carga que tú le estás metiendo, el músculo enseguida te crece, te pones petado y tal, pero el tendón va muy despacito. Es como la persona que le cuesta en clase y te lo hace saber con dolor. El tendón se adapta a lo que tú le estás metiendo de ejercicio o de entrenamiento. Y ese proceso de adaptación es doloroso. Por eso cuando la gente habla de tendinitis, esto es importante, tendinitis no existe. Ya, acabo de... O te comen o no te comen. Ahora me van a comer. Está mal dicho la palabra tendinitis. De hace unos años
se habla de tendinopatía, es decir, de patología del tendón, porque como es un tejido que no tiene tantísima sangre, no produce una respuesta inflamatoria como tal. De hecho, el tendón, cuando se vuelve un poquito grande, para volverse fuerte, para la caña que tú le estás metiendo en el gimnasio, es porque absorbe agua. Hay unas células que se llaman proteoglicanos que absorben agua y el tendón se hincha un poquito. Pero no es en sí una reacción inflamatoria, sino es una reacción más adaptativa. Si yo no hago caso a mi tendón y sigo haciendo deporte, esas cuerdecitas ya no es que estén engrosadas, sino que se empiezan a romper y se empieza a degenerar. Y es cuando entramos en una cosa que se llama tendinosis, que es una degeneración del tendón. Entonces, por eso, cuando empezamos a hacer cualquier actividad física, si no queremos lesionarnos, siempre hay que ir al ritmo de la adaptación del tendón, no a la del músculo. Ha dicho que el tendón se queja cuando con fuerza, se rompe con fuerza y se arregla con fuerza. Con carga, sí. Estoy ya yéndome, o no sé si voy a hacer una barbaridad, una tontería, o es así. ¿Alguna vez se puede confundir agujetas con dolor o calambres en el tendón? No lo sé. Oye, tengo agujetas, pero tampoco he hecho tanto. Es muy interesante. He podido forzar el tendón y me está diciendo, es mejor que no. Es muy interesante porque las agujetas es el proceso adaptativo del músculo. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio y a la mañana siguiente, ¿no? Sí, me cuesta moverlo, es el proceso adaptativo del músculo, que como te he dicho, que es un tejido que metabólicamente funciona muy bien, yo le doy un poquito de descanso, como bien, duermo bien. Y me lo agradecerá. Y le doy agua. Efectivamente, y le doy agua. Me lo va a agradecer. El tendón es un tipo de dolor muy a punta de dedo, muy localizado, muy persistente. Y es muy típico porque, por ejemplo, con las fascias plantares, que funcionan igual que un tendón, pasa mucho. Cuando yo empiezo a moverme o empiezo a ejercitarlo, molesta, pero cuando yo llevo un rato, ya no molesta, porque empieza a transmitir carga y ya no molesta tanto. Pero cuando me quedo en frío, ahí es cuando vuelve a rear. Entonces estamos diciendo que el tendón se rompe con cargas fuertes cuando estás entrenando bien y se recupera con flojito, ¿no? Con articulación, o sea, con movilidad y fuerza, poquito peso. Hay que adaptarlo. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú quieres prepararte una maratón y el primer día haces 5 kilómetros y dices, ¡buah, no puedo más! Y me quedo espanzurrado en el sofá hasta dentro de 8 meses de que la maratón no la voy a poder correr. Tengo que correr poco a poco. Pues con el tendón pasa lo mismo. Cuando a mí me empieza a doler, hay que valorarlo y hay que darle una carga, ni seguir a tope y que cada vez me duela más y entrar en lo de la degeneración del colágeno, ni quedarme ahí quieto y pensar que hay que adaptarlo, hay que entrenarlo, pero muy poquito a poco. Cualquier lesión de tendón es como empezar de cero el tendón, es decir, joder, he tenido una lesión, ahora tengo que volver a enseñarlo, tengo que volver a que crezca poco a poco, constante. Es verdad que los tendones suelen dar problemas. Una vez que te ha dado problema un tendón, no tiene por qué, pero hay que tratarlo. Por eso muchas veces cuando llegamos al médico o al personal que sea y nos ofrece la infiltración de primera mano, a ver, la infiltración depende de lo que sea, porque hay muchos tipos de infiltraciones, pero puede ser una medida a corto plazo. Pero si tú quieres solventar tu problema a medio o largo plazo, tienes que adaptar tu tendón y eso solo lo vas a conseguir con carga. Ahora que habla de infiltración. Las filtraciones en los deportistas, cuando se medio lesionan, no tienen alguna lesión, o sea, tú te metes a jugar una final, quiero jugarla, me filtro. Me filtro. ¿Qué es una infiltración? Yo tengo un E15, grado 2, no puedo jugar en cualquier circunstancia, o sea, en otro partido no jugaría, pero en la final de la Champions. Ya. Como Diego Costa, placenta de yegua. ¿Qué haces? ¿Qué es una infiltración? ¿Qué te pinchas? Es como si fuese un suero, ¿no? Un suero no, joder. Como cuando te duermen un bloqueo. Un bloqueo o algo. Anestesia. Una anestesia. Es una anestesia para el tobillo que vas a jugar sin dolor, pero no vas a sentir si se te dobla. Es una lesión así, la puedes hacer así. A ver, sí que son cosas muy complejas. La infiltración como tal es simplemente que te inoculan algo, ¿vale? Es simplemente pinchar y meter algo. Te pueden inocular muchísimas cosas. Analgésicos, corticoides, ácido hialurónico, una cosa que está ahora muy de moda que se llama PRP, que es tu propia sangre, la centrifugan y te la vuelven a inyectar. Pueden hacer bloqueos, que
Eso ya es más técnico, eso se lo han hecho a Nadal en algún partido. Tenía una fractura de astrágalo y le bloquearon un nervio para que no sintiese dolor en la zona de la fractura del astrágalo, pero claro... ¿Dónde está? ¿Qué es? Astrágalo. El astrágalo es un hueso del tobillo. Ah, vale. El astrágalo es un hueso del tobillo y se lo bloquearon para que no sintiera dolor. Pero claro, el dolor es algo bueno. El dolor te está avisando de que algo va mal para que lo soluciones. Cuando nos metemos en el alto rendimiento, muchas veces el forzar la máquina a base de bloqueos o infiltraciones, tira, provoca que el tejido al final cede por algún lado y puedes agravar mucho más la lesión. Claro. Como siempre he dicho, en alto rendimiento... Alto rendimiento, filtras y ahora encima tienes al fisio, que es... vale, tú vas a jugar, tú quieres jugar. Mi consejo es que no, pero te filtro lo que ha dicho de Nadal, pero ese tobillo se tiene que sujetar lo que no está escrito. ¿No? Para que no, dice, ya va para hacer la causa menor, dice, en vez de hacerla mayor, porque claro, es una diferencia, ¿no? Si ese tobillo se tiene que vendar, porque tú no tienes la sensibilidad. Sí. Porque si no tuvieses esa filtración a ti te dolería una barbaridad en cualquier movimiento. Claro, o sea, bueno, en el caso de Nadal, no sé exactamente cómo lo hicieron, pero bueno, al ser una fractura, pues me imagino que bloquearían para que no tuviese dolor, a lo mejor lo estabilizarían con algún tipo de vendaje y pues pudo jugar, de hecho creo que ganó. Yo creo que ese año ganó el Roland Garros. Es lo normal. Es lo normal, no sé si ganó o no, pero seguramente ganaría Wimbledon, ganaría algo, US ¿no? Open o algo así, ¿no? Fue al final, fue de lo último, pero no sé si ganó o se quedó arriba. Y claro, al final el dolor es una cosa que es algo bueno y cuando lo limitamos, el deportista tiene que tener también su grado de responsabilidad de que, bueno, está jugando bajo también un poco tu criterio. Cervicales. ¿Qué son las cervicales? Lo más complejo. Es el dolor que une todo, la cabeza con el dolor del cuerpo. Me duele esto. Son las cervicales. La cabeza, cervicales. Las cervicales es un cajón muy desastre. Lo primero es que es una zona muy somática de estrés. Eso hay que decirlo porque es así. Mucha gente se va siempre ahí y engorratado y suele tener muchos problemas. Y bueno, es como lo que pasa un poco en la lumbar. Puedes tener también problemas discales por la propia lordosis y tener lo que nosotros llamamos radiculopatías, que es que se me duerme la mano. O sea, por ejemplo, muchos túneles del carpo que se opera. Muchas veces viene del cuello, le opera, que es un tajo aquí en el ligamento transverso de la muñeca. Es una operación muy sencilla. Y le sigue doliendo porque, claro, el problema no viene de aquí. El nervio sale de aquí y muchas veces el problema estaba ahí. Pero la diferencia que hay entre, por ejemplo, el cuello y la lumbar es que el cuello tiene muchos problemas articulares. Hay una parte de la vértebra que se llaman facetas, que es donde articula una con otra, y muchas veces suelen dar lo que nosotros llamamos síndromes facetarios, que son problemas en esas carillas, y te puede derivar en dolor constante de cuello, porque cuando tú te lo notas cargado, que dices, wow, lo tengo hecho una bola, es que el músculo aumenta su tono muscular para proteger el cuello. Es decir, tu problema no es que el cuello, o sea, que aquí en el trapecio esté hecho una bola. Tu problema es que tienes un problema articular y tu músculo reacciona defendiéndote a ese problema articular. Por eso no solo vale con trabajar el músculo, sino también tienes que trabajar lo que es la articulación. Y si hay algo nervioso, trabajar también el nervio. Pero yo voy por migrañas al fisio y me toca lo que viene siendo aquí. Me pone así, me pinza aquí y eso. ¿Qué músculo es el que se mete? Porque yo ahora mismo noto el alivio. Cuando un músculo, ¿cuál es? ¿O que se mete ya dentro del cráneo? En la zona suboccipital tienes la musculatura suboccipital, que se llama oblicuo y recto, y hay unos nervios que se llaman nervios de Arnold, que dan un síndrome muy típico, que es cuando lo tenemos súper cargado. Hay una cosa que se llama neuropatía de Arnold, y es que da un tipo de dolor así hasta los ojos. Cuando el paciente refiere así como una cefalea tensional, ahí... A mí me coge así, dice, relájate. Sí, y te tracciona... Y me tira así y te tracciona. Bueno, es una técnica manual. Yo aparte lo que hago es, si el paciente viene con esa clínica, neuromodulamos las ramas nerviosas y el músculo
que tenemos ahí, esos músculos. Con el eco pones ahí la agujita. O sea, luego, aunque no te duela así, lo que viene es una barbaridad, es aconsejable, ¿no? Tocar las cervicales cada cierto tiempo, ¿no? Es decir, tiene mucho estrés, una gente que tiene mucho estrés es, trátelo a lo mejor cada 2-3 meses. Te vamos a ¿cómo se hace? ¿Se descomprime? ¿Se descarga? ¿Qué es? Hay veces que gente que tiene mucho estrés sufre mucho de mandíbula. Sí, pero también de morderse. de ATM. Yo, de hecho, últimamente tengo varios odontólogos aquí en Albacete que me derivan pacientes. Y de tanto apretar por la mañana y por la noche, suelen tener dolores orofaciales, cervicales, dolores de cabeza. Igual pasa con la musculatura suboccipital que tú comentabas. Yo siempre digo lo mismo, si ya sabes qué te pasa de vez en cuando estás cansado, estresado o lo que sea, trátate antes de estar muy mal. Hay pacientes que se citan cada mes y medio, cada 2 meses, depende un poco de la persona, pero claro, es mejor tratarte que no estés muy mal a cuando ya vienen que es... No es lo mismo apagar un fuego de una chimenea que apagar que poco a poco para no llegar a estar hecho polvo, porque si no, claro. Y ahora tratamos el tema, y no te he dicho, pero se ha venido el mayor tema de los fisios, que es una contractura. Uf, la espalda, contracturas, la espalda, tengo contracturas. ¡Madre mía! Todo el mundo. Vamos a coger factos, factos de frases de personas. Está la primera, que es la que te dije el otro día, la de ves a mi fisio, que es una máquina. Todo el mundo tiene fisios diferentes en Albacete, hay 20 fisios, y para cada persona su fisio es una máquina, aunque tú vayas a otro. Vale, ese facto. Y luego está el siguiente facto, que la persona que sale de tratarse una contractura, un pinchazo en la espalda, siempre le ha dicho el fisio, es la espalda que más contracturas he visto. Esa es la mayor frase del paciente que sale y dice, pues doy fe más de contracturas que entre 20. Tú le dices a todos los pacientes que vas a querer la persona con más contracturas, venga, si te van a ver los pacientes. Mira, te voy a decir la verdad, porque me lo estoy pasando muy bien en la entrevista, te voy a decir la verdad. A la gente le encanta que le digas que su espalda o que su cuello es el peor. O sea, lo disfrutan. Pues yo al principio... Y lo soporto, soy el que más recalca. Chapas como las que acabo de meter, se las pegaba a los pacientes, no, porque es total. Y a veces dices, mira, lo tienes cargadísimo, lo digo, Dios. Y es que a los pacientes les encanta que el fisio les diga, bueno, lo tengo hecho una mierda porque, claro, porque es que trabajo mucho, porque he dejado mucho deporte, porque es que no sé qué. Esa cultura del victimismo está muy instaurada en la clínica de los fisios. Pero bueno, volviendo a la definición de contractura, por meterme en algo serio, las contracturas como tal, como definición, es una hipertonía neurológica de me quedo ahí engarrotado y eso le pasa a pacientes con problemas serios neurológicos. Pero ese concepto, esa palabra, se utiliza libremente en la atención primaria, en los fisios, en tu cuñal del pueblo, todo el mundo tiene contracturas. Y es como te he explicado antes, lo que le ocurre al músculo es que cuando tenemos algún problema, tendón, ligamento, menisco, de todo lo que hemos estado hablando durante esta charla, el músculo reacciona aumentando su tono muscular y se produce una cosa que se llama dolor miofascial. Y hay puntos concretos que se llaman puntos gatillo, que la ciencia a día de hoy no lo ha definido bien lo que es exactamente un punto gatillo. Hasta ahí te puedo decir. Pero sí que te digo que, ya te digo, son aumentos del tono muscular y está bien descargarlo, o sea, está bien descargar un músculo, pero no te puedes quedar solamente ahí. Tienes que ver si hay cosas asociadas, porque siempre hay cosas asociadas. No te puedes quedar solamente con el masaje y ya está. Llega el cuñado del pueblo y te dice, cuñado, voy a ver si tienes contracturas. Sí. Dice, ¿ves cómo la tienes? Te aprieta y hace así, en la esta. Y te lo mueve así para los lados. ¡Ah, duele! Contractura, ¿lo ves? Sí, sí. Y ya todo el mundo es fisio. Ya dice, trae que te lo quito. Te aprieta, me duele. Dice, no, que esto es para que esté. Dice, y se tiene que ir en el cuello. Por suerte cada vez... Y sin crema y sin nada. Y tú ahí... Por suerte cada vez... somos más profesionales la gente. Somos más profesionales. Al final... Somos más profesionales y intentamos quitar esos sesgos. Porque todo el mundo... A mí me ha pasado, te lo cuentas así como chascarrillo, y decir, joder, tío, estoy en una cena con amigos... Quítame la hacha. Y es que duele a uno... Yo me ha llegado a poner
no, coge un poco de crema del baño y... Es como, tío, a ver, que esto no funciona así, que vente un día tranquilamente, hablamos, ¿qué te pasa? Te exploro. Te cobro, cabrón. Te cobro, pero la gente se piensa que le pones la mano encima y ya le quitas ahí todos los problemas. Tú de la espalda, madre mía, esta no te la puedo quitar que la tienes debajo del omoplato. Sí. Hay mucha magia negra por ahí. Una barbaridad. Sí. Bueno, Pablo, ¿alguna cosa que se nos haya olvidado de hablar? Nada, bueno, comentar lo que hemos hablado en el café, que por suerte aquí en España tenemos de las mejores fisioterapias deportivas del mundo. Eso sí que lo puedo corroborar. Somos punteros a nivel mundial. Utilizamos la ecografía, terapias invasivas. Creo que cada vez estamos más puestos en ejercicio terapéutico y creo que ese conglomerado de diferentes piezas hace que en España tengamos muy buena fisioterapia. Yo por mi etapa en Francia te lo puedo corroborar, que la fisioterapia privada aquí es mucho mejor. Y cuando hablo con compañeros que son fisios de deportistas a nivel internacional y... no voy a decir nombres, pero gente... Bueno, sí voy a decir. Gente top. Sí, gente top, como Raúl Valdesuso, Fran Ortega, que son los fisios de Mar Márquez, Ilia Topuria. Los escuchas hablar y ellos siempre defienden mucho la fisioterapia que tenemos aquí en España, porque comparan cosas que ellos han visto viajando por todo el mundo y creo que aquí tenemos una calidad que hay que valorarla, hay que valorarla. Y aprovecharla. Y aprovecharla sobre todo. Que no se vayan fuera. Antes de que en ningún lado de por ahí. En Albacete hay que hacer aquí en Albacete una buena burbuja de calidad suprema, ya que en restauración la tenemos, la tengamos en todo lo demás. Bueno, mancheguicos, mancheguicas y forasteros de por ahí que escuchéis esto también, franceses y francesas. Espero que os haya entretenido. Hemos hablado un poquito de Francia, ¿no? La diferencia entre Francia y España. Hemos hablado de las lesiones, del top 5, top 10. Hemos dado una vuelta, hemos visto tratamientos, hemos visto mitos. Espero que os haya entretenido. Y nada, Pablo, muchas gracias por venir otra vez. Nada, cualquier cosa. Los temas. Estamos en Clínica Serrano. A ver la próxima vez. Ya lo siguiente ya no tengo más temas. Especialista. No, ya acaba. Yo soy fisio y nadador, ya no tengo más perfiles. Bueno, mancheguicos, pues ya lo sabéis, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado también, se me ha pasado volado. Ahora miraré cuánto ha durado, se le dio la batería a la cámara. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós, jóvenes.